Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un amor que ha desafiado 1000 años de muerte y renacimiento, donde un hombre condenado a recordar cada vida pasada debe ver morir una y otra vez a la mujer que ama, mientras ella olvida todo cada vez que renace. En las tierras místicas de México, donde la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos es más delgada que un suspiro, Julián carga con una maldición que comenzó cuando el imperio azteca aún dominaba estas tierras, y que solo puede romperse si descubre la verdad oculta tras 10 siglos de sangre y sacrificio. Antes de que termine este relato, conocerás el precio que Julián pagó por desafiar a los antiguos dioses. Descubrirás por qué Clara está destinada a morir en cada vida, y serás testigo de la única oportunidad que tendrán para romper un ciclo que ha cobrado incontables lágrimas a través de los siglos. Te invitará a reflexionar sobre cuánto estarías dispuesto a sacrificar por el amor verdadero, y si algunos destinos están escritos en piedra o pueden reescribirse con suficiente valentía. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios: ¿qué harías si recordaras todas tus vidas pasadas pero no pudieras salvar a quien amas? ¿Desde dónde nos acompañas en esta historia de amor eterno? La lluvia golpeaba los cristales de la librería Entre Mundos, con la insistencia de un corazón que no puede olvidar. Julián permaneció inmóvil bajo el toldo de la tienda de enfrente, observando a través del vidrio empañado a la mujer de cabello oscuro que organizaba libros en los estantes del fondo. Cada movimiento de sus manos le era familiar como su propia respiración. La había visto acomodar rollos de pergamino en un monasterio medieval, pintar frescos en una villa italiana, tejer huipiles en un pueblo colonial. Siempre las mismas manos delicadas, siempre el mismo gesto de concentración cuando fruncía ligeramente el ceño. Clara, su Clara, una vez más. El peso de 1000 años le oprimía el pecho como una losa de piedra ancestral. Había aprendido a no llorar hacía mucho tiempo, pero el dolor seguía ahí, fresco como la primera vez que la sostuvo en sus brazos, mientras la vida se escapaba de su cuerpo en aquel templo de Tenochtitlan. Recordaba el olor a copal y sangre, el sonido de los tambores de guerra, y sus ojos oscuros mirándolo sin reconocerlo mientras pronunciaba su último aliento. Esa fue la primera muerte. Las que siguieron fueron un catálogo interminable de agonía. En 1347 había sido una sanadora que murió de peste bubónica 3 días después de confesarle su amor. En 1615, una noble española que cayó de su balcón cuando finalmente recordó quién era él en sus vidas pasadas. En 1847, una soldadera durante la intervención estadounidense que recibió una bala perdida justo cuando sus labios pronunciaban su nombre por primera vez en esa vida. En 1968, una estudiante de la UNAM que murió en la masacre de Tlatelolco, sus dedos entrelazados con los de él mientras el mundo se teñía de rojo. Cada muerte seguía el mismo patrón cruel. Ella lo reconocía, sus almas se conectaban y el universo la arrancaba de su lado. Julián cruzó la calle, sus zapatos chapoteando en los charcos. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró a la librería, y el aroma a papel viejo y café recién hecho lo envolvió como un abrazo fantasmal. Clara levantó la vista desde el mostrador, y sus ojos se encontraron. No hubo reconocimiento. Nunca lo había al principio. «Buenas tardes», dijo ella con una sonrisa profesional. «¿Puedo ayudarlo en algo?» Su voz era la misma. Siempre era la misma voz, con el mismo timbre melódico que lo había llamado a través de los siglos. Julián tuvo que cerrar los ojos un momento para recomponerse. «Busco información sobre las leyendas aztecas». Mintió, aunque no era del todo mentira.
Había pasado siglos investigando los orígenes de su maldición, rastreando cada fragmento de conocimiento sobre los antiguos dioses y sus pactos, específicamente sobre los sacrificios y las deudas con el inframundo. Clara arqueó una ceja con interés genuino. Es un tema fascinante. Tenemos una sección completa sobre mitología mesoamericana. Sígueme. Lo guió entre los pasillos estrechos, y Julián memorizó cada detalle de esta versión de ella. En esta vida, llevaba el cabello más corto, justo por encima de los hombros. Tenía un pequeño tatuaje de un colibrí en la muñeca izquierda que no había tenido en vidas anteriores. Usaba anteojos de marco delgado que le daban un aire intelectual. Vestía un suéter tejido color vino y jeans desgastados. «Aquí está todo lo que tenemos», indicó Clara, señalando varios estantes. «¿Es para alguna investigación en particular?» Julián tomó un libro al azar, sus dedos rozando accidentalmente los de ella. La electricidad que saltó entre ellos no fue imaginaria. Clara dio un pequeño respingo y lo miró con ojos súbitamente más amplios. Por un momento, solo por un instante fugaz, pareció reconocerlo. ¿Nos conocemos?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. El corazón de Julián se detuvo. Era demasiado pronto, siempre era demasiado pronto. «No lo creo», mintió, aunque cada fibra de su ser gritaba la verdad. «Pero tengo una de esas caras». Clara sacudió la cabeza como apartando una telaraña invisible. «Disculpa, es que...» Por un segundo tuve la sensación más extraña de que... Se detuvo, ruborizándose. «Olvídalo. Debe ser el cansancio». No era cansancio. Era su alma reconociendo a su otra mitad a través del velo del olvido. Pero Julián no podía decirle eso. No todavía. Necesitaba tiempo para encontrar la manera de romper el ciclo antes de que ella lo recordara completamente. Una vez que eso sucediera, el reloj comenzaría su cuenta regresiva final. «¿Trabajas aquí todos los días?», preguntó tratando de sonar casual. «De martes a sábado», respondió Clara, recuperando su compostura profesional. «¿Por qué?». «Podría necesitar ayuda con más investigación, si no te molesta, claro». Una sonrisa genuina iluminó su rostro, y Julián sintió que su pecho se comprimía. Era la misma sonrisa que había visto en 100 vidas diferentes, la sonrisa que había sido lo último que vio antes de cerrar sus ojos por última vez en más ocasiones de las que podía contar. «No me molesta en absoluto. La mitología es mi pasión. Estudié antropología antes de terminar administrando esta librería». Por supuesto que lo hizo. En cada vida, Clara era atraída hacia el conocimiento ancestral, hacia las historias de los antiguos. Era como si su alma supiera, en algún nivel profundo, que su destino estaba entrelazado con esos mitos. Durante las siguientes semanas, Julián se convirtió en un visitante regular de Entre Mundos. Cada tarde llegaba con nuevas preguntas sobre la cosmología azteca, sobre Mictlán y sus señores, sobre los pactos de sangre y las deudas que trascendían la muerte. Clara respondía con entusiasmo creciente, trayéndole libros de su colección personal, compartiendo teorías y leyendas que había recopilado. No hablaban solo de mitología. Entre conversaciones sobre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, aprendió que en esta vida Clara había perdido a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 16 años, que había heredado la librería de su abuela, que le gustaba el café con canela y leche de almendras, que pintaba acuarelas en su tiempo libre, principalmente paisajes oníricos que, según confesó riéndose, veía en sueños que no podía recordar completamente al despertar. Julián sabía que esos sueños eran fragmentos de vidas pasadas, filtrándose a través de las grietas de su memoria bloqueada. La había visto pintar antes, en Florencia,
cuando fue aprendiz de un maestro del Renacimiento. Su talento había sido reconocido incluso entonces. ¿Y tú?, preguntó Clara una tarde lluviosa mientras compartían café en la pequeña área de lectura de la librería. Nunca hablas de ti, solo haces preguntas. Julián sopesó cuánta verdad podía revelar. Soy coleccionista de historias, dijo finalmente. He viajado mucho, he visto muchas cosas. ¿Cómo qué? Como el amanecer sobre Machu Picchu, las auroras boreales en Islandia, los templos de Angkor Wat, las ruinas de Petra. Cada lugar que mencionó era uno donde la había buscado, donde había esperado encontrarla en alguna de sus reencarnaciones. Clara lo miraba con una expresión que no podía descifrar. Hablas como si cargaras el peso del mundo en tus hombros. A veces así se siente. Ella extendió la mano y tocó la suya, un gesto simple pero cargado de significado. Todos cargamos algo, Julián, pero no tienes que cargarlo solo. Esas palabras. Las había escuchado antes, en diferentes idiomas, en diferentes contextos, pero siempre con el mismo significado. Clara siempre intentaba compartir su dolor, sin saber que ese dolor era precisamente lo que la mataría. Esa noche, Julián regresó a su departamento en Polanco, un espacio minimalista lleno de artefactos de diferentes épocas, medallas militares de guerras olvidadas, pinturas que había creado siglos atrás, diarios escritos en lenguas muertas. Todo era evidencia de las vidas que había vivido, del conocimiento acumulado a través de los siglos. Pero ningún conocimiento le había servido para romper la maldición. Se sirvió un mezcal y se paró frente al altar que había construido en su estudio. En el centro había una obsidiana antigua, grabada con símbolos que databan del Imperio Azteca. Era lo único que quedaba de aquella noche en Tenochtitlan, cuando todo comenzó. Cerró los ojos y permitió que la memoria lo inundara, tan vívida como si hubiera ocurrido ayer. Primera vida, Tenochtitlan, 1521. Él había sido Cuauhtémoc, no el emperador, sino un guerrero águila de alto rango. Ella había sido Xochitl, una sacerdotisa de Tonantzin. Se habían amado en secreto sabiendo que su relación estaba prohibida. Los guerreros águila juraban celibato hasta después de sus 30 años de servicio. Las sacerdotisas de Tonantzin no podían tomar esposo bajo ninguna circunstancia, pero el amor no conocía de prohibiciones. Cuando los españoles llegaron y Tenochtitlan comenzó a caer, Cuauhtémoc había hecho lo impensable. En medio del caos, con la ciudad ardiendo y su gente muriendo, había buscado a Teteo, un hechicero oscuro que practicaba la magia prohibida de Mictlán. Quiero poder para protegerla, había suplicado Cuauhtémoc. Daré lo que sea. Teteo había sonreído con dientes manchados de sangre ritual. Lo que sea, entonces dame esto. En cada vida que vivas, encontrarás a tu amada. La reconocerás, pero ella no te reconocerá a ti. Solo cuando su alma despierte y te recuerde completamente, la muerte la reclamará. Así pagarás tu deuda por el poder que deseas, vida tras vida, hasta que comprendas el verdadero costo de desafiar a los dioses. Cuauhtémoc había aceptado, desesperado y creyendo que podría romper el pacto una vez que tuviera el poder. Teteo le había otorgado fuerza sobrenatural, velocidad inhumana y la capacidad de recordar cada vida que viviera. Pero cuando Cuauhtémoc corrió a salvar a Xochitl, la encontró en el templo, donde los soldados españoles ya habían llegado. La había salvado de las espadas, pero no había considerado el precio. En el momento en que Xochitl lo miró y dijo, «Te conozco». «Eres tú, mi amado». El hechizo se activó. Una flecha perdida atravesó su corazón, murió en sus brazos mientras la ciudad ardía a su alrededor. Esa fue la primera muerte, la primera de muchas. Julián abrió los ojos, de vuelta en el presente.
Durante 1000 años había intentado encontrar a Teteo o a algún descendiente que pudiera deshacer el pacto. Había buscado en cada rincón de México y más allá, consultando a curanderos, brujos, chamanes. Todos le decían lo mismo. La deuda solo podía pagarse o romperse por quien la contrajo. ¿Pero cómo? Esa era la pregunta que lo había atormentado durante un milenio. Si todavía estás aquí conmigo, suscríbete al canal y activa la campanita porque necesito saber si estás de mi lado en esta historia. ¿Crees que Julián logrará romper la maldición esta vez? Déjamelo en los comentarios. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Clara. No puedo dormir. Sigo teniendo esos sueños. Esta vez soñé con un templo en llamas y un guerrero que se parecía a ti. ¿Crees en vidas pasadas? El corazón de Julián se aceleró. Estaba empezando más rápido que nunca. Usualmente tomaba meses, a veces años, para que los recuerdos comenzaran a filtrarse. Esta vez, después de solo semanas, Clara ya estaba soñando. Escribió y borró varias respuestas antes de decidirse por «Creo que algunas almas están destinadas a encontrarse una y otra vez». La respuesta de Clara llegó casi de inmediato. «Eso es lo que siento contigo. Como si te conociera desde siempre. Es aterrador y reconfortante al mismo tiempo». Julián cerró los ojos. El reloj estaba corriendo. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. A la mañana siguiente, condujo hasta Cholula, donde vivía Tonantzin Méndez, una curandera de 93 años que afirmaba ser descendiente directa de los antiguos Tlamatinime, los sabios aztecas. Era su última esperanza. Había intentado contactarla antes, pero la anciana era selectiva con quien compartía su conocimiento. La encontró en su jardín, rodeada de plantas medicinales y flores de cempasúchil. Tonantzin levantó la vista cuando él se acercó, y sus ojos, milky pero penetrantes, parecieron ver a través de él. «El hombre de 1000 vidas», dijo con voz rasposa. «Finalmente vienes a mí cuando el tiempo se acaba. Usted sabe quién soy». No fue una pregunta. «Mi abuela me habló de ti, y la abuela de mi abuela. Tu historia ha sido susurrada entre las curanderas durante siglos. El guerrero que desafió a los dioses y ahora paga eternamente». Julián se arrodilló frente a ella. «Necesito romper el ciclo. Dígame cómo». Tonantzin tocó su frente con dedos que temblaban, pero que poseían una fuerza sorprendente. Imágenes inundaron la mente de Julián. El templo de Teteo, escondido en las montañas cerca de Oaxaca, un ritual que requería el consentimiento de Clara, un sacrificio que debía hacerse durante el eclipse solar que ocurriría en exactamente 20 días. «La deuda fue contraída por ti, pero afecta a 2 almas», explicó Tonantzin. «Solo puede romperse si ambos están dispuestos a pagar el precio final. Uno de ustedes debe elegir permanecer en mi clan para que el otro pueda ser libre de la maldición. Es la única forma». «No», Julián se puso de pie bruscamente. «Tiene que haber otra manera». «¿Otra manera?». La anciana rió sin humor. «Has tenido 1000 años para encontrarla. El eclipse se acerca, y esta vez, si ella muere, no volverá. El pacto se está desvaneciendo. Esta es tu última oportunidad para elegir, salvarla dejándola ir o perderla para siempre». Julián regresó a Ciudad de México con el corazón destrozado. Esa noche, Clara apareció en su departamento sin previo aviso, empapada por la lluvia. «Necesito respuestas», exigió, sus ojos brillando con determinación y miedo. «Los sueños están empeorando. Ahora no son solo sueños, son recuerdos. Te he visto morir. Te he visto salvarme. Te he visto llorar sobre mi cuerpo una y otra vez. ¿Qué somos, Julián? ¿Qué es esto?». Él la hizo pasar, le dio una toalla y preparó té. Entonces, por primera vez en 1000 años, le dijo toda la verdad.
Le contó sobre Cuauhtémoc y Xochitl, sobre el pacto con Teteo, sobre cada vida que habían vivido juntos, cada muerte que había presenciado, sobre el eclipse y la elección imposible que enfrentaban. Clara escuchó en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando terminó, ella se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Todas esas vidas, todo ese dolor que has cargado solo. Su voz se quebró. Julián, yo también te recuerdo. No todo, pero suficiente. Recuerdo amarte. Recuerdo morir. Recuerdo tu rostro siendo lo último que veía cada vez. Esta vez será diferente, prometió él, aunque no sabía cómo hacer que esa promesa se cumpliera. Los siguientes días fueron una mezcla febril de preparación y desesperación. Julián investigó cada detalle sobre el templo de Teteo, sobre el ritual, sobre cualquier posible escapatoria. Clara cerró la librería y se sumergió con él en los antiguos textos, buscando alguna pista que Tonantzin pudiera haber pasado por alto. Pero mientras más investigaban, más claro quedaba. Solo había una salida. «No voy a dejarte ir», dijo Clara una noche, acurrucada contra él en el sofá. Habían caído en una rutina doméstica que era dolorosamente dulce. Cocinar juntos, compartir historias, dormir abrazados, como si pudieran mantener a raya al destino con la fuerza de su cercanía. «No voy a dejarte morir», respondió Julián, besando su cabello. «Entonces estamos en un callejón sin salida». No era un callejón sin salida. Julián ya había tomado su decisión. La noche del eclipse iría solo al templo. Se ofrecería a Mictlán en su lugar. Clara viviría, libre de la maldición, y aunque no lo recordaría en su próxima vida, al menos tendría una próxima vida. Eso era suficiente. Pero Clara conocía a Julián mejor de lo que él pensaba. O quizás su alma lo conocía después de 1000 años de amor y pérdida. La mañana del eclipse, Julián despertó atado a su propia cama con las sábanas. Clara estaba sentada en una silla frente a él, vestida con ropa de excursión, una mochila a sus pies. «Pensaste que te dejaría ir solo», dijo con calma. «Después de 1000 años, ¿todavía no entiendes que somos uno? Lo que me afecta a mí te afecta a ti. No hay tu sacrificio o mi sacrificio, solo hay nuestro sacrificio». «Clara, no. He estado investigando por mi cuenta», lo interrumpió. «Hablé con Tonantzin. Ella me dijo algo que no te dijo a ti. El ritual no requiere que uno de nosotros permanezca en Mictlán. Requiere que ambos vayamos juntos y enfrentemos al Señor de los Muertos. Solo entonces podemos negociar la deuda. Es demasiado peligroso. Vivir sin ti durante 1000 años en mis próximas vidas sería más peligroso. Ya decidí, Julián. ¿Vamos juntos o no vamos?» Lo desató solo después de que él prometió no intentar dejarla atrás. Condujeron hacia Oaxaca en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El templo de Teteo estaba escondido en una montaña remota, accesible solo por un sendero traicionero que parecía diseñado para disuadir a los curiosos. Llegaron cuando el sol comenzaba a oscurecerse. El eclipse estaba empezando. El templo era más antiguo que la memoria, construido con piedra negra que parecía absorber la luz. Grabados de serpientes emplumadas y calaveras adornaban las paredes. En el centro del altar principal había una puerta, no física sino un portal, un velo entre mundos que ondeaba como agua oscura. «Para romper el pacto, deben atravesar juntos». La voz de Teteo surgió de las sombras. No era el mismo hechicero de hace 1000 años, pero llevaba el mismo nombre, el mismo poder transmitido a través de las generaciones. «Deben ir a Mictlán y pedir audiencia con Mictlantecutli. Solo él puede liberarlos, pues solo él tiene el poder de deshacer lo que se hizo en su nombre». «¿Qué querrá a cambio?», preguntó Clara. «Eso es entre ustedes y el Señor de los Muertos». Julián tomó la mano de Clara.
Todavía podemos dar la vuelta. No. Ella apretó sus dedos. 1000 años de estos son suficientes. Terminémoslo juntos. Se miraron a los ojos, y en ese momento, Julián vio todas las vidas que habían compartido reflejadas en su mirada. La sanadora medieval, la noble española, la soldadera, la estudiante. Todas ellas, todas las versiones de Clara que había amado y perdido, convergían en esta mujer que estaba frente a él, dispuesta a descender al inframundo a su lado. «Te amo», dijo él, «en cada vida, en cada muerte, en cada momento entre medias. Te amo». «Y yo a ti», respondió ella, «ahora y siempre». Juntos atravesaron el portal. Mictlán no era como los libros lo describían, no era un lugar de tortura o sufrimiento, sino un vasto espacio de silencio y sombras. El cielo, si podía llamarse así, era un crepúsculo eterno. Ríos de agua negra serpenteaban a través de llanuras de ceniza. En la distancia, un palacio de hueso y obsidiana se alzaba contra el horizonte. Caminaron durante lo que podrían haber sido horas o días. El tiempo no tenía significado aquí. A su alrededor, las sombras de los muertos los observaban con ojos vacíos. Almas que habían completado su viaje y ahora descansaban en la paz final del olvido. Cuando llegaron al palacio, las puertas se abrieron solas. El salón del trono era vasto, decorado con murales que mostraban el ciclo de la vida y la muerte. En el trono de hueso y jade sentaba Mictlantecutli, señor de los muertos. No era el esqueleto grotesco de las representaciones populares, sino una figura imponente que parecía estar hecha tanto de sombra como de sustancia. Cuauhtémoc, su voz resonó como piedras cayendo en un abismo sin fondo. Finalmente vienes a mí, y traes a Xochitl. Después de 1000 años vienen juntos. Venimos a pagar la deuda, dijo Julián, su voz firme a pesar del miedo que sentía. ¿Pagar? Mictlantecutli se inclinó hacia adelante. La deuda ya ha sido pagada 1000 veces en lágrimas y sangre. Lo que buscan ahora no es pago, sino liberación. Entonces libéranos, suplicó Clara. Hemos sufrido suficiente. El sufrimiento no es el precio, niña. El sufrimiento fue la lección. Cuauhtémoc buscó poder para controlar el destino, para forzar al universo a doblarse a su voluntad. La maldición fue enseñarle que algunas cosas no pueden controlarse, solo aceptarse. Aprendí esa lección hace siglos, dijo Julián amargamente. ¿Sí? El dios miró hacia él con ojos que parecían ver a través del tiempo mismo. Entonces dime, ¿por qué planeabas venir solo? ¿Por qué intentabas nuevamente controlar el destino, decidir quién vive y quién muere? Julián no tenía respuesta. ¿Y tú, Xochitl? Mictlantecutli se volvió hacia Clara. ¿Por qué obligaste a Cuauhtémoc a venir contigo? ¿No estabas intentando controlar el resultado, decidir que ambos enfrentarían esto juntos sin darle elección? Clara bajó la mirada. Ahí está la verdad. El dios se reclinó. Incluso después de 1000 años, todavía no han aprendido la lección más importante. El amor verdadero no es control, es rendición. Es confiar en el otro lo suficiente como para dejarlos tomar sus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones te rompan el corazón. Un silencio pesado llenó el salón. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Julián finalmente. Ya lo han hecho. Mictlantecutli hizo un gesto y el aire entre ellos se llenó de imágenes. Todas las vidas que habían vivido, todos los momentos en que se habían elegido el uno al otro a pesar del dolor, a pesar del conocimiento de que terminaría en tragedia. En cada vida, cuando Clara te recordaba, tenía una elección. Podía alejarse, vivir su vida sin ti y así evitar su muerte.
pero en cada vida te elegía. Del mismo modo, Julián, tú tenías la opción de no buscarla, de vivir tus vidas en soledad y así ahorrarle el dolor, pero la buscabas cada vez. Las imágenes cambiaron mostrando este momento, Clara obligando a Julián a traerla, Julián planeando ir solo. Dos personas tan desesperadas por salvar a la otra que estaban dispuestas a sacrificarse. Ese es el amor verdadero, dijo Mictlantecutli, no el amor que controla o posee, sino el amor que elige y sigue eligiendo, incluso frente a la perdición. Han pagado su deuda no con sufrimiento, sino con fidelidad. 1000 años de elegirse mutuamente, 1000 años de amor más fuerte que la muerte. El dios se puso de pie, y su presencia llenó el salón como una tormenta. Por lo tanto, los libero. El ciclo está roto. Vivirán y morirán como todos los mortales, una sola vez, juntos o separados como el destino lo dicte, pero sus almas ya no estarán atadas por mi poder. ¿Eso es todo? Clara no podía creerlo. ¿Solo somos libres? El precio ya fue pagado en completo. Ahora váyanse antes de que cambie de opinión. Julián tomó la mano de Clara y corrieron. Atravesaron el palacio, las llanuras de ceniza, hasta llegar nuevamente al portal. Cuando emergieron en el templo, el eclipse estaba terminando. La luz regresaba al mundo. Teteo los miró con algo parecido a asombro. Nunca en mis generaciones he visto a alguien regresar de Mictlán. El pacto está roto, dijo Julián, sintiendo el cambio en su interior. Los recuerdos de 1000 años seguían ahí, pero ya no pesaban como cadenas, eran simplemente parte de él, como cicatrices que habían sanado. Regresaron a Ciudad de México en silencio, procesando lo que había ocurrido. En el departamento de Julián finalmente hablaron. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara. Tenemos una vida normal, solo una. ¿Cómo la vivimos después de todo esto? Julián la abrazó, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. La vivimos juntos, un día a la vez, sin intentar controlar cada resultado, sin cargar con el peso de 1000 futuros posibles. Solo vivimos. Suena aterrador. Suena perfecto. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te apasionó tanto como a mí, compártela con alguien que crea en el amor eterno. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que merecían ser libres? 6 meses después, Entre Mundos tuvo una gran reapertura. Julián había usado parte de su fortuna acumulada durante siglos para expandir la librería, agregando una galería donde Clara exhibía sus pinturas. Las acuarelas oníricas que antes la atormentaban, ahora las pintaba con comprensión, imágenes de vidas pasadas transformadas en arte. No todo fue fácil. Julián tuvo pesadillas durante meses, despertando con el miedo de que Clara hubiera desaparecido. Clara luchaba con la enormidad de los recuerdos heredados, con la sensación de ser muchas personas a la vez. Asistieron a terapia, aunque no podían contarle toda la verdad a su terapeuta. Aprendieron a comunicarse, a no asumir que sabían lo que el otro pensaba solo porque habían vivido 1000 vidas juntos. Porque esta vida era diferente. Esta vida era elegida libremente, sin la sombra de la maldición. Un año después del eclipse, se casaron en una ceremonia pequeña en Cholula, con Tonantzin como testigo. La anciana curandera lloró durante toda la ceremonia. «Nunca pensé que vería este día», les dijo después. «Mi abuela me contó tu historia cuando era niña. Nos rompía el corazón a todas. Saber que finalmente encontraron la paz es un milagro». Julián y Clara vivieron. No felices para siempre en el sentido de cuento de hadas, porque la vida real no es así.
Tuvieron discusiones sobre platos sin lavar y facturas sin pagar. Clara se frustró con la tendencia de Julián a sobreprotegerla. Julián se sintió celoso cuando Clara pasaba demasiado tiempo con otros. Fueron humanos, imperfectos, reales, pero se eligieron cada día, en las mañanas difíciles y las noches hermosas, en la enfermedad y la salud, en la riqueza y en la pobreza que nunca tuvieron, porque Julián había acumulado bastante en 1000 años. 5 años después de romper la maldición, Clara descubrió que estaba embarazada. Julián lloró cuando ella le dijo, lágrimas de una alegría que nunca había experimentado en 1000 años. Nombraron a su hija Xochitl, en honor a la sacerdotisa que empezó todo. 10 años después, Julián aún se despertaba algunas mañanas asombrado de encontrar a Clara a su lado, viva, respirando, real. El peso de 1000 años nunca se fue completamente, pero aprendió a llevarlo de manera diferente. No como una carga, sino como una historia larga y complicada, que finalmente tuvo un final feliz. En su estudio, el altar con la obsidiana antigua permanecía, pero ahora estaba rodeado de fotos. Clara embarazada, Xochitl dando sus primeros pasos, vacaciones familiares en Cozumel, navidades en Oaxaca. Evidencia de una vida vivida plenamente, sin miedo. ¿Alguna vez te arrepientes? Le preguntó Clara una noche, acurrucados en el sofá, mientras Xochitl dormía arriba. De todos esos años buscándome, todo ese dolor, ¿te arrepientes? Julián la besó, saboreando la familiaridad de sus labios, el milagro de tenerla aquí, ahora, sin fecha de expiración colgando sobre ellos. Ni un solo segundo, respondió. Cada vida, cada muerte, cada lágrima derramada me trajo a este momento. ¿Cómo podría arrepentirme del camino que me llevó a ti? Vivieron hasta viejos, sus manos arrugadas aún entrelazadas. Vieron a Xochitl crecer, graduarse, enamorarse. Conocieron a sus nietos. Julián finalmente experimentó algo que nunca había tenido. Una vida completa con la persona que amaba. Cuando Julián murió a los 92 años, con Clara sosteniendo su mano, sus últimas palabras fueron, «Te veo del otro lado». Clara lo siguió 3 años después, rodeada de su familia. En su último aliento sonrió, porque sabía que esta vez, cuando se encontraran de nuevo, sería en paz, sin maldiciones, sin deudas, solo 2 almas que se habían ganado su descanso. En Mictlantecutli, observó cómo las almas de Cuauhtémoc y Xochitl llegaban juntas, sus manos aún entrelazadas. Sonrió, algo que raramente hacía. «Bienvenidos a casa», les dijo. «Su jornada ha terminado». Y así, después de 1000 años de búsqueda, dolor y amor inquebrantable, finalmente encontraron su eternidad. No en vida tras vida de reencarnación, sino en una sola vida vivida plenamente, y en el descanso que sigue, juntos para siempre. Porque eso es lo que significa el amor verdadero. No es encontrar a tu otra mitad en cada vida, es elegirlos en esta vida, completamente, con todas las imperfecciones y los milagros que eso conlleva. Y en las noches tranquilas en Ciudad de México, cuando la luna brilla sobre Entre Mundos, la librería que aún existe administrada por Xochitl, algunos juran que pueden ver 2 figuras en la ventana del segundo piso. Un guerrero y una sacerdotisa, un hombre y una mujer, 2 almas que desafiaron a los dioses y ganaron. Su historia se convirtió en leyenda, susurrada por las curanderas a sus aprendices, pintada en murales en Cholula, escrita en los márgenes de libros antiguos sobre amor y destino. Una historia de cómo el amor verdadero no conquista la muerte, sino que aprende a vivir con ella, a pesar de ella, más allá de ella. Y si prestas atención en los lugares donde el velo entre mundos es delgado, aún puedes escuchar su promesa, resonando a través del tiempo. Nos encontraremos de nuevo.
no como una maldición, sino como una promesa, no como una obligación, sino como una elección hecha libremente, completamente, eternamente. Porque después de todo, ¿qué son 1000 años comparados con un amor que elige seguir eligiéndose, vida tras vida, muerte tras muerte, hasta que finalmente encuentra su paz? ¿Te gustó esta historia de amor que desafió el tiempo mismo? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Julián o Clara? Déjame tus pensamientos en los comentarios.